Comenzar tenemos a la doctora Carla Domic Bueno. La doctora Carla es médico cirujano de acá, de la Universidad de Antofagasta, está en casa, es médica especialista en reumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga y se desempeña como reumatóloga en el CDT del Hospital de La Serena. La doctora Carla nos va a conversar acerca del diagnóstico diferencial en radiología de manos. Doctora Carla. Hola, buenos días. Eh, bueno, gracias por la invitación. Me han propuesto este tema que lo encuentro muy interesante y básico em, dentro de las imágenes, porque la radiografía, bueno, como todos sabemos, es la que tenemos mayor disponibilidad y por su costo y por accesibilidad es importante conocerla, ¿ya? Así como el examen físico de manos nos tiene una riqueza semiológica importante, también el análisis de las radiografías de manos nos pueden ayudar mucho a hacer unos diagnósticos diferenciales, ¿ya? Respecto en general las pruebas de imagen en reumatología, tienen un papel importante en el diagnóstico y seguimiento de las artropatías, ¿ya? Siendo la radiología convencional la prueba diagnóstica de primera línea, ¿ya? Por su bajo costo, por su disponibilidad, por la utilidad. También está la ecografía, la resonancia, el TAC, que después van a hablar mis compañeros, colegas, que permiten sí diagnósticos más precisos, más precoces, ¿ya? Pero sí, menos accesibles, ¿ya? En general, la radiografía nos va a servir para valorar cambios crónicos, daño estructural y sobre todo progresión de la enfermedad, ¿ya? Eh, Hay que destacar que la presencia de alteraciones radiográficas no nos va a servir para hacer diagnóstico o sobre todo descartar diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? La ausencia de alteraciones en una radiografía, en una artritis inicial, no descarta un diagnóstico de una artropatía. Es más, ojalá al principio al diagnóstico de una artritis no existan todavía estos cambios, porque si los hay, significaría que estamos llegando tarde al diagnóstico, ¿ya? Asimismo, las pruebas de imagen están incluidas en los criterios de clasificación, en distintos, los ASAS, en CASPAR, como me lo oyeron compañeros, las ACR de artritis reumatoide, la ACR regular de artritis reumatoide de 2010, ¿ya? Em, Así, ya, las alteraciones radiográficas iniciales en la radiografía de manos nos sirven como un predictor de la progresión de la enfermedad. Se ha visto que la presencia de erosiones al inicio en una artritis precoz es decir, tienen un alto valor predictivo para discriminar entre una artritis que va a ser autolimitada o aquella que va a ser ya progresiva, ¿ya? Entonces, es importante tener en el diagnóstico inicial de una artritis una radiografía inicial y luego utilizar la radiografía como vigilancia periódica de la actividad de la enfermedad. Para empezar, voy a hablar de las alteraciones generales que podemos encontrar en la radiografía de manos en vista a lo que nos compete, la reumatología. Em, El, el estrechamiento del espacio articular, así como las erosiones, son alteraciones que son importantes en el estudio de artropatías inflamatorias, así que constituye un buen punto de partida, ¿ya? El espacio articular es cartílago radiolúcido y su estrechamiento va a implicar cierto grado de destrucción del cartílago, ¿ya? Ahora, la evaluación de este espacio articular en la práctica clínica es descriptiva, ya a diferencia de los ensayos clínicos, que sí se utilizan métodos estandarizados como la escala de Larson, de Sharp, Sharp modificado, bien, pero clínicamente es descriptivo. Como regla general, ya, las artropatías inflamatorias van a ocasionar un estrechamiento uniforme del espacio articular. En cambio, aquellas degenerativas y cristalinas suelen producir un estrechamiento asimétrico del espacio articular. Ya la manifestación terminal de este estrechamiento del cartílago y del espacio articular es la formación
de puentes óseos o anquilosis. La anquilosis eh, son manifestaciones de una artritopatía inflamatoria ya agresiva, como se da en la artritis psoriásica, en la artritis idiopática juvenil. Ocasionalmente se puede ver en la artritis reumatoide y es ya raro de ver en la artrosis o en las artropatías cristalinas. ¿Mm? Respecto a los contornos óseos, aquí es importante fijarnos en las erosiones. Hay que evaluar la presencia de erosiones, la forma de erosiones, todo eso nos va a dar la morfología de las erosiones y la ubicación, que nos va a dar información importante para orientar la etiología de la enfermedad. ¿Ya? En general, la artropatía inflamatoria activa suele producir erosiones sin bordes escleróticos, ¿ya? Que a menudo se inician entre 6 a 12 meses tras el inicio de la enfermedad. Ahora, se habla de que una erosión ya con borde esclerótico, a menudo descrita como una erosión indolente, puede indicar una artropatía inflamatoria o infecciosa ya en remisión. ¿Mm? Ahora, una erosión con márgenes corticados puede representar una manifestación de gota, como se ve aquí. Un tofo gotoso, como se ve, puede provocar una elevación perióstica adyacente. ¿Mm? Y esta elevación perióstica puede provocar formación de hueso, lo que resulta en bordes salientes, que es característico, casi patognomónico de la gota. ¿Mm? Ahora, dentro de otras anomalías del contorno óseo, hay que evaluar la presencia de osteofitos, que son neoformación ósea perióstica, ¿ya? En las artropatías psoriásicas, las reactivas, esta periostitis ya se suele dar a nivel de la diáfisis de los huesos y esto nos permite distinguirla de la artritis reumatoide de estas artropatías, espondiloartropatías seronegativas, como se ve aquí. ¿Ya? En la diáfisis o metáfisis cerca de la articulación. Em, estas osteofitos también indican presencia de una respuesta reparadora, ¿ya? Que es característica de la artrosis, em, que se habla de esclerosis subcondral, y también cambios reparadores que pueden verse como los quistes subcorticales. ¿Ya? Ahora, los quistes subcorticales no sirven mucho como diagnóstico diferencial porque están presentes en la mayoría de las artropatías. En general, no. Ahora, si se ve como una preponderancia de estos quistes, se puede hablar también de la artropatías por depósitos de cristales de pirofosfato que vamos a ir viendo las enfermedades después. Ahora, la presencia de la disminución de la densidad ósea, como la presencia de osteopenia, constituye un signo ya precoz, aunque inespecífico, de una artropatía inflamatoria. ¿Ya? Em, la presencia de osteopenia yuxtaarticular nos habla, puede ser el primer signo, un signo precoz de una artritis inflamatoria. Asimismo, ya, se puede producir un aumento de la densidad de mineral ósea, que puede ser focal o difusa, ¿ya? Como es la esclerosis subcondral, ¿ya? Que es característico de la artrosis, y también pueden haber áreas centrales de mayor densidad que pueden estar en distintas patologías como metástasis, enfermedad de Payet, infartos óseos, ¿ya? También puede haber presencia de múltiples islotes óseos, que es la osteopoliquilocitosis. Con respecto a la alineación ósea, ¿ya? Esto también, las deformidades que se producen, las alteraciones en la alineación, siguen algunas ciertas características que pueden orientar a ciertas patologías. Por ejemplo, aquí se ve una desviación cubital a nivel de la segunda, tercera metacarpofalángica en esta proyección anteroposterior. En la proyección lateral se puede ver aquí una deformidad en cuello de cisne. ¿Mm? Tendrían de la artritis reumatoide. Y luego, finalmente, los tejidos blandos también nos pueden dar pistas importantes acerca de la artropatía subyacente. Generalmente, un aumento de partes blandas en forma simétrica, difusa, nos puede hablar de la presencia de
de una artritis activa en sus fases iniciales o una arsinovitis activa. Presencia, por ejemplo, de calcinosis, de depósitos de calcio gruesos, diseminados, nos puede hablar de una esclerodermia. Otras, acá se ve una calcificación del ligamento triangular, ¿ya? Y así, todo eso nos va a ir orientando el diagnóstico. Y ahora viendo como por patología, la artritis reumatoide, ya en este caso el daño estructural se va a iniciar precozmente en el curso de la enfermedad, va a predominar en pequeñas articulaciones de manos y pies, ya para el seguimiento. Es importante tomar radiografías de las manos, de los pies, porque se ha visto que en gran parte de los casos las erosiones se inician a nivel de los pies, ¿ya? En el caso de la artritis reumatoide, estas suelen respetar las interfalángicas distales, a diferencia de lo que se ve en la artritis psoriásica, la artrosis. Y la progresión va a predominar en articulaciones que están previamente lesionadas, ¿ya? Y va a depender de la actividad inflamatoria, ¿ya? Em, las lesiones que son más cualificadas para valorar radiográficamente un daño estructural van a ser las erosiones óseas marginales y la disminución uniforme del espacio articular. Con respecto a las proyecciones, ya acá se ve la proyección, bueno, antero-posterior, em, y se usa mucho para detectar los cambios erosivos precoces, la proyección AP oblicua o de Norgard, que expone la parte radial de metacarpofalángicas, el pisiforme, el apófisis estiloide, que es donde suelen iniciarse las erosiones, ¿ya? Entonces, a veces eso no se pueden ver en la anteroposterior, pero sí en esta proyección. ¿Mm? ¿Ya? Que aquí se ve la diferencia entre, bueno, una anteroposterior y la de Norgard, ¿ya? Que se ve aquí osteopenia. Vamos a ir por todo el tiempo. En esta radiografía, como podrán ver, hay una disminución uniforme del espacio articular, ¿ya? Y se puede observar una disminución por pérdida de cartílago del espacio articular que se conoce como pinzamiento. A nivel aquí. Puede llegar incluso a ver en estadios finales, hay un colapso articular con pérdida de la delimitación ósea entre los huesos, por ejemplo, del carpo y otros. A ver, dentro de las características radiográficas de la artritis reumatoide, se ve que el aumento de partes blandas sería el signo radiográfico más temprano, ¿ya? Aquí, como pueden ver, evidentemente la parte de partes blandas, y la osteopenia yuxtaarticular sería como el segundo signo radiográfico más temprano. Se ve como una osteoporosis en banda, generalmente a nivel de la metacarpofalángica. ¿Mm? Otras características, como lo habíamos visto, las erosiones óseas marginales, ¿ya? Que se inician más o menos entre 6 a 12 meses de inicio de la enfermedad, que son en los márgenes de las articulaciones, que se ven aquí. Aquí se ven claro, ¿ya? Estas se dan en zonas que son generalmente no cubiertas de cartílago o centrales, ¿ya? Por la zona de la presencia del panus, ¿ya? En la cabeza de los metacarpianos, en las bases de las falanges, generalmente por lo general se inician en el área radial, ¿ya? Seguida de la cubital, y no se acompañan de reparación, ¿ya? A diferencia de otras artropatías en que sí hay reparación ósea, y esto, la presencia de erosiones son signos de agresividad, ¿no? Aquí se ve una erosión presente en el apófisis estiloide, una gran erosión en el pisiforme, que es donde suelen iniciarse, además de los bordes radiales de metacarpofalángica, ¿ya? Luego ya en una artritis reumatoide evolucionada, se pueden ver lo que se llama una artritis mutilante, donde ya se producen no erosiones marginales, evolucionan erosiones centrales, hay osteolisis, la osteopenia es difusa, se producen subluxaciones y fusión de los huesos del carpo. ¿Mm?
¿ya? También en la radiografía de las manos de una artritis reumatoide se pueden ver la presencia de nódulos reumatoides. ¿Mm? Se ven ahí. Luego, viendo un poquito la artritis psoriásica, ¿ya? Generalmente es una distribución asimétrica, ¿ya? Hay una disminución, como es inflamatoria, uniforme del espacio articular y generalmente la afectación es a nivel de interfalángicas distales. Afectan también las éntesis, está la presencia de dactilitis y la osteopenia yuxtaarticular, a diferencia de la artritis reumatoide, en esta artritis psoriásica es transitoria, ¿ya? Significa que se resuelve una vez que ya pasa la fase inflamatoria, ¿ya? Y suele haber anquilosis de las interfalángicas distales. Ahora, el rasgo radiográfico más distintivo de las artritis psoriásicas son las erosiones proliferativas, ¿ya? Que aparecen en los márgenes óseos y se acompañan de una proliferación ósea irregular adyacente, ¿ya? Como la neoformación ósea yuxtaarticular, que está presente en los criterios Caspar y se da en los epífisis, y la neoformación ósea perióstica, que se da en las metáfisis y diáfisis, que forman que se conoce como falanges en marfil. ¿Mm? Y ya finalmente, en las etapas evolucionadas, hay una deformidad del lápiz en copa y la acrosteolisis. ¿Ya? Como se ve en esta radiografía, ¿ya? Hay un aumento fusiforme, ¿mm? Del tejidos blandos. Cuando es difuso, esto puede producir la dactilitis o el dedo saltita, que es propio de esta artritis. Existe la reacción perióstica a nivel de las diáfisis, ¿ya? Y una deformidad que se puede ver aquí, no muy bien, pero de deformidad en lápiz en copa. ¿Mm? Em, que corresponde, estas son las lesiones iniciales, la reacción perióstica, eh, erosiones en sacabocado, aquí dice, en esta zona, que serían como las lesiones iniciales en una artritis psoriásica, ¿ya? La característica de las erosiones en esta enfermedad, ¿ya? Son las erosiones marginales que tienen una forma característica en orejas de ratón, ¿ya? Que se suele ver aquí, y se acompaña de una proliferación ósea irregular adyacente, ¿ya? Em, que hace la forma característica, ¿ya? Y se acompaña también de la neoformación una neoformación ósea yuxtaarticular. Neoformación ósea yuxtaarticular, perdón, a niveles, que es característica y es la que está en los criterios Caspar, ¿ya? Finalmente, bueno, tiene otras alteraciones características, que es la deformidad del lápiz copa. Vamos a ver aquí, vamos a apurar, ¿ya? Y lo que les hablaba de la falange de marfil, que es una manifestación, es un signo radiológico único, es específico de la artritis psoriásica, es raro de ver, es infrecuente, que corresponde a un aumento de densidad ósea de una falange que se produce por una formación ósea perióstica y endóstica, ¿ya? Y que adquiere el aspecto de marfil, ¿ya? Finalmente se puede producir en formas avanzadas la forma mutilante, ¿ya? Que se ve con los dedos en telescopio, en el que hay resorción en ambos extremos articulares. Bueno, otro repetir, los tejidos conectivos ya no se pueden sostener las articulaciones y se producen esas deformidades. Con respecto a la astropatía por cristales, hablando de la gota, de la pseudogota, ¿ya? En las partes blandas se pueden ver los tofos, que son masas de tejido blando, se crean por depósito de cristales de uratos, generalmente tienen una distribución aleatoria, suele ser periarticular, también puede ser intraarticular o estar alejados de una articulación. Em, las erosiones en la gota son erosiones característicamente conforme en saca bocado y tienen bordes esclerosos sobresalientes, ¿vale? Eso suelen ver acá. Y a pesar de toda esta alteración, hay una relativa preservación del espacio articular y de la mineralización ósea, incluso hasta en etapas avanzadas de la enfermedad.
Ahora, la artropatía por depósito de pirofosfato de calcio, la condrocalcinosis, las localizaciones habituales, frecuentes de estos depósitos es a nivel del ligamento triangular del carpo. ¿Ya? Otras localizaciones frecuentes son la sínfisis del pubis, a lo largo de los meniscos de la rodilla. ¿Mm? Y se ve la calcificación en el ligamento triangular. Ahora, em, puede existir una artropatía por depósito de pirofosfato de calcio en ausencia de condrocalcinosis, ¿ya? En la que el compartimento articular radiocarpiano va a ser la localización más frecuente y se van a observar estrechamiento del espacio articular, ¿ya? Esclerosis, lesiones radiolúcicas subcondrales en el extremo distal del radio y la fila carpiana proximal, ¿ya? Estas características son consistentes con un colapso escafolunar, ¿ya? Que es avanzado de la muñeca y donde se pierden los arcos de Goulian, que se ven en pacientes mayores con pseudogota, ¿ya? Sin haber depósitos de evidentes de pirofosfato de calcio, pero se produce este colapso, sobre todo a nivel en la unión escafolunar. ¿Mm? Ahora, con enfermedad, la artrosis, la enfermedad reumatológica más frecuente, afecta frecuentemente las interfalángicas distales. Como dije, hay una disminución no uniforme del espacio articular, se produce una esclerosis subcondral típicamente y presencia de osteofitos marginales. ¿Ya? La afectación se altera la alineación articular, produce una deformidad en flexión de la falange distal. La segunda afectación más frecuente es la risartrosis, que suele darse en mujeres, es bilateral. Mujeres porque hay una mayor laxitud articular. ¿Mm? Existe una forma grave que afortunadamente es infrecuente de la osteoartritis, que es la enfermedad erosiva o inflamatoria, que se da en las interfalángicas distales seguida de las interfalángicas proximales. Había una predisposición genética y se acompaña de signos inflamatorios que se correlacionan con los síntomas. Aquí el signo radiológico es el sello, es que se producen erosiones centrales de la articulación que producen la imagen característica del espacio en alas de gaviota. ¿Ya? También existe la formación que producen dientes de sierra. Esto se acompaña de anquilosis, de osteofitos, de mala alineación, del pronóstico. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una imagen de una artrosis erosiva con una evolución temporal. Lo mismo acá. Hay otras alteraciones de artrosis secundarias, por ejemplo, como la que se puede ver en la hemocromatosis, que es característica, que se da más frecuentemente en la segunda, tercera metacarpofalángica, y su característica principal es la formación de osteofitos en forma de gancho o de pico. Otra artrosis secundaria es la que se puede dar en la acromegalia, donde hay deformación de las epífisis, como se produce se pone más cuadrado, hay un aumento de los espacios articulares, se produce una posición perióstica, aumenta el volumen de la falange terminal, de la falange terminal, ¿ya? Se engruesan las partes blandas y al aumentar la base de la falange dan esa forma característica, ¿ya? Y también se acompaña de osteofitos en forma de pico. Ujú. Lo que otro que pasa es que aumenta el tamaño de los huesos sesamoideos. Y en algunas enfermedades del tejido conectivo también pueden haber imágenes radiográficas típicas en las manos, por ejemplo, lo que corresponde a la artropatía de Charcot, ¿ya? Que es una artritis deformante no erosiva presente en el lupus, que inicialmente presenta una osteopenia periarticular y característicamente sin erosiones ni deformidades, y después tiene un curso de evolución muy lento. Se puede acompañar ya
de subluxaciones que generalmente son reversibles a diferencia de la artritis reumatoide, ¿ya? Y erosiones típicas. Pero esto ocurre, esta es una misma paciente con una radiografía con diferencia de 10 años de evolución. En el caso de la esclerosis sistémica localizada, la difusa, la esclerodermia de la mano, si podemos observar, además de los depósitos de calcificaciones, se puede ver alteraciones en la falange distal, puede ser en el penacho o en la falange distal, donde se puede haber una resorción de estas, ya que es conocida como la acroestiolisis, además de las calcinosis. ¿Ya? Esta sería como la limitada, y esto ya habla de la forma más difusa. ¿Ya? Y ahí está se ve la resorción de los penachos, que se ve mucho. En el tema de la sarcoidosis, ya que afectaría, no es la localización más frecuente, pero puede afectar desde un 10 hasta un 15% de los casos, y hay una presencia de lesiones características en forma de encaje, que hay unos cambios destructivos quísticos en las falanges medias o distales de la mano que afectarían ya a varios dedos. ¿Ya? Como se ve acá, no sé si va a ser por el tiempo. Yo había puesto las neoplasias óseas, que también, bueno, no es un poco tema de reumatología, pero igual hay que tener en cuenta ciertas características por si nos encontramos con estas lesiones. Ya hay características que son radiográficas de benignidad, como es la buena delimitación de la lesión, una esclerosis perilesional reactiva, que haya una insuflación de la cortical, pero sin destrucción, y que no invada partes blandas, que sea la lesión más homogénea. En cambio, las de malignidad, hay una mala delimitación de la lesión, ya destruye la cortical, reacción perióstica, ¿ya? Que se ve acá, y ya extensión fuera del hueso. Del osteocondroma, es el tumor óseo benigno más frecuente, se caracteriza por excrescencias óseas recubiertas por cartílago, y generalmente están sí en huesos largos, el extremo. Luego, el encondroma es un tumor benigno intramedular de origen cartilaginoso. Generalmente es un hallazgo casual porque es asintomático. Este sí, su localización más típica es en falanges de manos o pies, y suele ser una lesión solitaria. Se acompaña de lesiones líticas, como se ve, con presencia de calcificaciones. Puede haber calcificaciones. ¿Ya? Em, Hay un diagnóstico diferencial entre el encondroma y el condrosarcoma de bajo grado, que son radiológicamente y histológicamente muy similares. ¿Ya? En este caso, el condrosarcoma de bajo grado son lesiones intraóseas que son con zonas calcificadas de aspecto condroide, o sea, en palomitas de maíz. Ujú. Luego se habla de la encondromatosis múltiple, enfermedad de Ollier, que es una displasia ósea poco frecuente que se caracteriza por desarrollo de múltiples encondromas de distribución unilateral, bilateral. Es benigno, pero tiene alto riesgo de malignización. ¿Mm? Y luego los osteoclastoma, que es el tumor óseo de células gigantes, también un tumor benigno con tendencia a malignización, poco frecuente, generalmente único, ¿ya? Y es más frecuente en el margen distal de huesos largos, también descrito en tejidos blandos, ¿ya? Mm. Y finalmente, entonces, a modo de conclusión, ¿ya? La imagen puede ser diagnóstica por sí misma, pero siempre hay que interpretarla en un contexto clínico, siempre manda a la clínica, tanto para las imágenes, para el laboratorio, en el contexto clínico. Eh, Nos permite una aproximación, una confirmación diagnóstica para diagnóstico diferencial, para determinar la extensión, la progresión de la enfermedad, como seguimientos, monitorizar cambios. Siendo la radiografía simple, sigue la prueba diagnóstica de primera línea por su bajo coste, por su accesibilidad. Tenemos las características distintivas que tenemos que ver, y antes de que sus principales desventajas: la radiación, que no evalúa las partes blandas directamente, que puede haber superposición de estructuras, y que tiene una baja sensibilidad, a diferencia de la ecografía, la resonancia, para detectar daños precoces. ¿Ya? Gracias.
Agradecemos a la doctora Domic por esta charla. Es un tema extenso en realidad, pues sí, es bastante y de verdad que logró condensarlo bien para lo amplio que puede ser esto. En honor al tiempo, no hay espacio para preguntas, así que en la hora del coffee, si tienen alguna duda para la doctora Domic, pues los invitamos a hacérsela personalmente. Buenos días. A continuación, nos acompaña el doctor Juan Carlos Rivas, internista, reumatólogo, miembro de la Sociedad Chilena de Reumatología y del grupo Ecografía PANLAR. Se desempeña como reumatólogo en el Hospital de La Serena. Él nos va a conversar sobre la utilidad de la ecografía en reumatología. Corta bien, corta bien. Ay, mi amigo. Está unido y peque. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecidos por su presencia acá. Bueno, ya dentro de poco tendremos la presentación. Excelente presentación de mi colega, la doctora Domic, quien estamos muy agradecidos de recibirla en el Hospital de La Serena, ya que, bueno, ha sido un gran y valioso aporte, sobre todo para la cantidad, el volumen de pacientes que manejamos. Ha sido realmente un, un tesoro tenerla aquí, además, también con nosotros compartiendo en Reumanor. No sé dónde está. ¿Dónde está? Porque me dijiste que iba a estar aquí. ¿Cómo era con el nombre? Gracias. Ah, lo que pasa es que le había puesto mi nombre y es de ecografía, Juan Carlos, pero entonces no me aparece. Ah, usted se lo entregó a ella, ¿cierto? Sí, en el pendrive. Bueno, ahora sí, pequeños detalles técnicos. Entonces, bueno, yo lo que les voy a conversar en estos minutos, vamos a tratar de ser lo más conciso posible, y básicamente lo que voy a mostrar imágenes más que a discernir sobre temas complejos. Y lo que les quiero presentar el día de hoy es la utilidad de la ecografía musculoesquelética para el reumatólogo. Entonces, este es el resumen del contenido que vamos a tener, ¿ok? Vamos a ver ventajas, desventajas, pero lo que queremos hacer hincapié es en la utilidad del ultrasonido en diferentes patologías como la artritis, el Sjögren, la psoriasis, la enfermedad por cristales, ¿ok? Y algunos reumatismos de partes blandas, de los cuales la artrosis es una de las que más me voy a enfocar. Entonces, esto es algo muy general, ¿ok? Es simplemente para entender un poco cómo es el sistema del eco. Tenemos entonces una sonda, ¿verdad? En este caso una sonda convex. Y básicamente el transductor tiene un componente piezoeléctrico, el cual, bueno, al pasar la electricidad sobre estos cristales, va a generar estas ondas que están en azul, que son de ultrasonido, los cuales van a chocar contra el objeto del estudio, ¿ok? En este caso, la piel, el tejido celular subcutáneo, hasta llegar al hueso
y esto va a generar un rebote que va a ser diferente de acuerdo a la impedancia de cada estructura. ¿Ok? Esto es para que entonces tener en cuenta que si se trata de un fluido, entonces vemos que las ondas de ultrasonido pueden pasar sin que haya un rebote importante. De manera que el tejido se ve más o menos hipo o isoecoico. Cuando este tejido es un poco más como el músculo, tendones, los nervios, entonces vemos que la cantidad de ondas que van después de ese tejido son menores y cuando se encuentra con algo ya más, en este caso, con una impedancia mayor, como es el hueso, todas estas ondas van a ser reflejadas por completo y lo que esté debajo también pasa en las calcificaciones. Obviamente entonces no se va a ver lo que genera este fenómeno de sombra acústica posterior. ¿Y por qué nosotros colocamos gel cuando hacemos el ultrasonido? Básicamente para que no haya dispersión que ocurre con el aire, ¿ok? De todas las ondas que vemos aquí que pueden ir hacia diferentes sitios, de manera que el aparato no va a registrar adecuadamente, generando un fenómeno llamado reverberancia. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer ecografía musculoesquelética? Un transductor generalmente lineal. Hay unas sondas joystick pequeñas como para las articulaciones de las manos y deben tener una frecuencia generalmente alta. Hoy en día tenemos ecógrafos que llegan hasta 100 megahercios, pero entre 7.5 y 20, humildemente como el que yo tengo, ¿ok? Entonces podemos ver la mayoría de las estructuras y con eso observar lo que necesitamos. Además, aplicar una adecuada cantidad de gel para que este fenómeno entonces de dispersión de las ondas no sea un problema a la hora de interpretar las imágenes, ya que esto puede ser bien confuso, y se debe mantener la sonda firme pero sin presión excesiva, ya que además otro elemento importante de la ecografía es la señal Doppler, ¿ok? Que si nosotros hacemos mucho movimiento o ejercemos mucha presión, entonces puede, como son vasos muy pequeños, colapsar y no ver presente estando allí, ¿ok? Como es este caso que vemos entonces todas estas señales Doppler alrededor de estos dos tendones que tenemos acá, que este es el primer compartimiento extensor de la mano. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de la ultrasonografía que yo les vengo a vender el día de hoy? Primero, es de bajo costo, es de fácil acceso, es un estudio no invasivo que se puede repetir múltiples veces, ¿ok? Podemos entonces, sin miedo a radiar al paciente, como nos comentaba Carla, con las rayos X, repetir el estudio en varias oportunidades o en varios sitios, ¿ok? Es un método dinámico donde podemos hacer que el paciente flexione, extienda la articulación o tome diferentes posiciones para verificar que realmente estamos viendo alguna lesión. Podemos interaccionar, por supuesto, con el paciente. Obviamente, si le colocamos el transductor y hacemos cierta presión y le duele, entonces, oye, obviamente esto está inflamado, ¿ya? Facilita el intervencionismo también a la hora de entonces tomar actitudes ya terapéuticas. Y bueno, sí tiene algunas desventajas, de las cuales también hablaremos al final, como que es operador dependiente, hay una curva de entrenamiento, ¿ok? Porque la interpretación puede ser bastante subjetiva y depende mucho de la experticia de cada ecografista y está limitado a estructuras superficiales, ya que obviamente por el tema del hueso no podemos ver más allá. Y por supuesto también la ventana ecográfica que nosotros conocemos, que es la calidad de imagen que va a generar, por ejemplo, en los pacientes obesos o si nosotros calibramos mal nuestro equipo. ¿Ok? Y si bien la mayoría de ecógrafos tienen un setting ya predeterminado para la parte musculoesquelética, no siempre es útil para todos los pacientes. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se obtienen estas imágenes. Esto era simplemente para, en relación a lo que le comentaba sobre las ondas, cuando vamos a ver áreas anecoicas, cuando hipoecoicas, ¿ok? O en este caso, hiperecoicas. Entonces, las anecoicas básicamente es esto que se va a ver en la ecografía como algo negro, ¿ok? Ya que entonces esto es un fluido, es líquido, ¿verdad? Y las ondas pueden pasar sin problema, no generando ningún tipo de rebote en esa sustancia. De manera que entonces, como vemos acá, hay un efecto o fenómeno de refuerzo posterior y esto lo observamos sobre todo en los quistes.
Este es un quiste de Baker. Fíjense que el transductor está colocado aquí en la fosa poplitea, en este caso del lado derecho, y entre el gastrocnemio interno y el semitendinoso, entonces observamos, fíjense el cuello, ¿verdad? De este quiste que lo une a la articulación eh, sinovial de la rodilla. De manera que prácticamente el quiste de Baker es una herniación de esta en la parte posterior. Entonces después vemos algunas, lo que es el hipoecoico. Entonces aquí tenemos un tendón, los cuales presentan un patrón que nosotros llamamos fibrilar, ¿ok? Y van a ser entonces un poco diferente al tejido porque rebotan algunas ondas en él. Y por último, entonces estos que no dejan pasar ningún tipo de onda, vamos a entonces, se van a ver de manera muy blanca o hiperecoico, ¿ok? En este caso tenemos una calcificación. En este caso es un tendón que debe ser el supraespinoso, ¿no? Aquí tenemos el transductor sobre el hombro derecho. Y esto, por cierto, es la rodilla, ¿no? Ahí está la rótula. Entonces, bueno, la idea no es agobiarlos con estos grados, ¿ok? Simplemente porque, bueno, a nivel de investigación tenemos que estandarizar los hallazgos de manera que, así como nosotros tenemos criterios de clasificación de las enfermedades, también podamos tener unificado cuando nosotros hablamos de que hay un derrame, sinovitis, hipertrofia de diferentes grados, ¿ok? Entonces, aquí ya hablando básicamente de la artritis reumatoide, vamos a ver cuáles son los hallazgos que podemos encontrar. Entonces, tenemos la primero, la definición Omerac de derrame articular, que es un material anormal intraarticular que generalmente es anecoico o puede ser hipoecoico, que es desplazable y compresible porque es un fluido, es líquido, ¿no? En este caso inflamatorio y no presenta señal Doppler. Siempre en todas estas imágenes ecográficas debe corroborarse que lo que vemos en el sentido longitudinal también se ve en sentido transversal. Entonces, bueno, aquí tenemos que en la artritis podemos visualizar derrame, hipertrofia sinovial, aumento de la vascularización, patología de los tendones y identificar lesiones más estructurales como son las erosiones o bursitis. Entonces, esto que tenemos acá es una articulación metacarpofalángica. Como vemos, esto es un estudio normal, ¿ya? Y lo que está señalando la flecha es que hay un cartílago hialino, el cual se va a ver anecoico con ocasionalmente una línea fina, ¿ok? Que es la interfase del cartílago y la cual entonces va a estar presente en todos los estudios. En general, esto es la metacarpofalángica donde mejor se puede observar con el tendón por encima y aquí tenemos la piel. Fíjense que hay una capa de gel antes de la piel para que los ecos entonces puedan rebotar en forma adecuada. Entonces, esto que vemos acá, a diferencia de esto, vemos un importante derrame articular, un abombamiento de la cápsula articular muy significativo que desplaza todos los tejidos, tendones, piel, etcétera, y que es muy fácilmente identificable. Entonces, esto es compresible y si le aplicamos señal Doppler, como es líquido, ahí no vamos a ver señal Doppler en su interior. La hipertrofia, entonces la podemos ver acá, este monstruito que sale aquí dentro de este mar de líquido que está igualmente en el espacio articular. Entonces es una hipertrofia sinovial importante, la cual probablemente sí tenga algún grado de señal Doppler. Y por último, entonces tenemos estas imágenes acá dentro de la articulación que básicamente entonces representa esa señal Doppler. Entonces, bueno, nosotros como en la medicina todo lo tenemos que estratificar, escalar, para poder entonces hablar un mismo idioma, tenemos grados, ¿ok? Tenemos entonces que la hipertrofia sinovial, según Omerac, ¿verdad? Es un material intraarticular hipoecoico, a diferencia del derrame que era anecoico generalmente, que tiende a ser heterogéneo, no desplazable, es poco compresible y puede presentar entonces esta sí señal Doppler. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Un tejido normal, lo que pasa es que la imagen está como extendida hacia arriba y pareciera aquí que está abultado, pero realmente no es así. Vemos entonces que está esa interfase que señala el cartílago, el hueso y la articulación, donde no se ve mayor daño. Entonces aquí tenemos ya una sinovitis grado 1, ¿ok? En la grado 2, esta sobrepasa el límite de la articulación, que podemos decir que va
desde la epífisis en este caso el metacarpiano, hasta la epífisis, ¿ok? De la falange, y así se hace con casi todos los huesos de la mano. Entonces vemos que todo este tejido que está hacia acá atrás es una hipertrofia sinovial, la cual puede o no tener señal Doppler dependiendo del nivel de actividad. Por último, entonces tenemos esta grado 3 donde no solo sobrepasa, sino que además tiene un abombamiento excesivo, ¿ok? Claro, también hay un ligero derrame por acá, y entonces esta es la forma más importante. Sobre la señal Doppler también la tendemos a gradar, ¿ok? O a darle una estratificación. Aquí, bueno, es más o menos la misma imagen que teníamos en la anterior, donde no hay derrame, no hay señal Doppler. En la señal Doppler grado 1, ¿ok? Que vemos que es esta señal de color que tenemos acá. Esto, acuérdense que el Doppler puede ser Doppler de poder, que es esto, que lo vamos a ver en amarillo, o si usamos Doppler normal, él va a determinar en azul o rojo si la onda se acerca o se aleja, en este caso en los vasos que estamos aplicando la técnica. Entonces, el grado 1 básicamente vamos a tener como dos lesiones grandes o pueden ser hasta tres puntos pequeños. Eso es importante para después diferenciarla de la grado 2, ¿ok? Donde vamos a tener más que esto, pero menos del 50% de compromiso, en este caso, en toda esta hipertrofia sinovial que hay alrededor. Y en la grado 3, entonces, tiene más de un 50%. Grado 1, 2 puntos, entonces, que pueden ser confluentes o no. Grado 2, menos el 50%. Y grado 3, más del 50%. En realidad la idea no es que se aprendan esto, pero que sepan que nosotros utilizamos estas técnicas para poder entonces más o menos saber si el paciente está leve, moderado o severo, que sería una interpretación de estos grados. Las bursitis y las tenosinovitis también son útiles, no solo para marcar la actividad, sino para hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, esto que tenemos acá arriba, ¿verdad? Es un tendón extensor de la mano normal, el extensor común, y vemos entonces estas imágenes que son el radio de semilunar y hueso grande. Allí están las líneas intercarpiana y radiocarpiana. Entonces, bueno, este es un tejido normal, vemos un patrón fibrilar a nivel del tendón, pero en la presencia de la tenosinovitis, entonces observamos esta gran cantidad de líquido anecoico que es desplazable, debe ser compresible, puede tener señal Doppler, pero en las áreas donde hay además hipertrofia sinovial. Y esto entonces es una importante tenosinovitis de este tendón extensor. Aquí tenemos la misma imagen, pero esto es transversal, aquí lo vemos en longitudinal, ¿ok? Y vemos entonces el tendón como una pelotita cortado, por supuesto, en su eje corto, y vemos entonces que hay una distensión de líquido. Hay que tomar en cuenta que siempre hay un poco de líquido alrededor de la vaina, que no debe superar más o menos 0,5 milímetros, ¿ok? Algunos lo reportan como tenosinovitis o derrame leve, pero hay que tener en cuenta que eso, por lo menos por un tema mecánico, se puede presentar. No sé, el paciente es carnicero. Entonces, cortó carne y vamos a ver un poco de líquido, entonces hasta ese rango uno puede considerar que eso es normal. Ahora, cuando hay una distensión de la vaina sinovial, entonces sí queda claro que esto aquí es una tenosinovitis, ¿ya? Y bueno, básicamente aquí vemos también un derrame. Aquí vemos que no lo hay, lo podemos comparativamente observar y vemos entonces que hay esta señal Doppler a nivel de la sinovial en la intercarpiana. Por supuesto, claro, aquí hay como ciertos fenómenos. Si uno, como les dije, hace un poco de movimiento, se pueden dar estas imágenes difusas. Si uno las ve que están por debajo del hueso, es poco probable que realmente se haya medido el efecto Doppler en la articulación, o igual si lo vemos por encima, o sea, fuera de los tejidos o muy difuso, entonces allí quizá el artefacto de movimiento fue lo que generó esta señal Doppler. Sobre las erosiones óseas, que de verdad son bastante interesantes porque nos marcan la presencia realmente de una artritis erosiva, lo que es fundamental para poder diferenciar la artritis reumatoide de otras entidades. Entonces también tenemos unas escalas que, bueno, básicamente solo para que tengan conocimiento, en realidad uno trata es de reportar cuánto mide la erosión,
no le coloca directamente un grado, pero si nosotros queremos hacer un trabajo de ecografía serio, necesitamos entonces colocarle esta gradación para hacer estudios comparativos. Entonces aquí vemos que es un interrupción o defecto de la cortical. Generalmente el fondo tiende a ser como un poco irregular y se tiene que observar entonces en los dos planos. Aquí tenemos entonces un corte longitudinal. Esta es la epífisis de la metacarpofalángica, viene la falange y este es un corte entonces transversal. ¿Cómo sabemos? Porque aquí, mira, está el halo del dedo. Bueno, obviamente aquí esta erosión que tenemos acá también puede tener señal Doppler en su interior, lo que indica que este paciente está no solo con una artritis erosiva, sino además activa. Entonces, bueno, aquí tenemos la utilidad de la ecografía en pacientes que tienen artralgia. Si bien tenemos estos criterios de Euler sobre clasificar pacientes con artralgia sospechoso de artritis reumatoide, la ecografía obviamente es importante en este grupo de pacientes para detectar precozmente sinovitis que sea clínicamente no se detecta. Entonces, la presencia de señal Doppler, sobre todo la grado 2, que ya se las mostré, en una o más articulaciones, con además una erosión, tienen una mayor relación con el desarrollo de artritis en el siguiente 6 meses, con una media de 24 meses y un hazard ratio de 3.4, con una P estadísticamente significativa. De manera que la presencia de fenómenos erosivos y señal Doppler en combinación es uno de los marcadores que este paciente que tiene artralgia probablemente en realidad es una artritis reumatoide y ya lo podemos clasificar dentro de ese grupo. El valor predictivo positivo, además de este tipo de estudios, se incrementa cuando tenemos un anti-CCP que no está tan elevado, ¿ok? O tenemos un antecedente familiar. Es importante también que si el dolor no es inflamatorio, hacer este tipo de estudios, ecografía, en un paciente mal orientado puede llevar a diagnósticos erróneos, ¿ya? Como les comentaba el tema del carnicero, una secretaria que está tecleando todo el día, entonces le hacemos un estudio porque tiene un dolor mecánico, puede tener incluso una señal Doppler, generalmente es grado 1, ¿ok? Y articulaciones como grandes, pero esto puede llevar entonces a confusiones diagnósticas y por eso tenemos que saber cuándo indicar, así como lo hablamos para los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, etcétera. Lo que aún no tenemos estandarizado es bien cuando hay artralgias y no hay artritis, cuáles son las articulaciones específicas que se tienen que buscar. Pero el consenso en general incluye los carpos, la metacarpofalángica y metatarsofalángica. Ya una vez que tenemos el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿ok? O en los pacientes que tienen, parece, sinovitis de una sola articulación y aplicamos los criterios ACR EULAR y entonces vemos que la cantidad de articulaciones es bien importante para nosotros poder redefinir el paciente como R, supongamos que no alcanza el puntaje, entonces aplicar la ecografía nos puede tener entonces utilidad para detectar una